Jeremías 33-35. Jeremías 33. La palabra del Señor se dirigió de nuevo a Jeremías mientras él seguía preso en el atrio del puesto de guardia, diciéndole: Esto dice el Señor, el que hizo la tierra, el que la formó afirmándola, cuyo nombre es el Señor. Llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes e inaccesibles que no conoces. Sí, esto dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y acerca de los palacios reales de Judá, derruidos para hacer baluartes y espadas. Van a combatir contra los caldeos, solo para llenarlos de cadáveres de los hombres que herí en mi ira y mi furor, a causa de todas sus maldades, pues he escondido mi faz de esta ciudad. Yo mismo les traeré remedio y medicina, los cuidaré y les mostraré sobreabundancia de paz y seguridad. Haré volver a los deportados de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Los purificaré de todas las culpas con que pecaron contra mí. Les perdonaré de todas las iniquidades que obraron conmigo y con las que me fueron infieles. Y será para mí motivo de honra, de alegría, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, cuando oigan todo el bien que yo les haga, y temblarán y se turbarán del bien y la paz tan grande que yo les voy a conceder. Esto dice el Señor: en este lugar del que vosotros decís que es una desolación, sin hombres y sin ganados, y en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, aún se han de oír la voz de alegría y la voz del gozo, la voz de la novia y la voz del novio, las voces de los que claman: Alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque eterna es su misericordia. Y de los que traen sus ofrendas al templo del Señor, porque yo haré volver a los deportados de la tierra, como en el principio dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: en este lugar desolado, sin hombres y sin ganados, y en todas sus ciudades, aún habrá majadas de pastores que hagan sestear sus rebaños. En las ciudades de la sierra, de la Sefelá y del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún ha de pasar el ganado por las manos del que recuenta, dice el Señor. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo suscitaré a David un brote justo, que ejerza el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvada y Jerusalén habitará en seguridad, y este será el nombre con que le llamarán: el Señor nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: no se le privará a David de varón que se siente en el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas no se les privará de varón que ofrezca holocaustos en mi presencia, inciense la oblación y haga el sacrificio todos los días. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías diciendo: esto dice el Señor: si fuereis capaces de romper mi alianza con el día y con la noche, de modo que no hubiera día y ni noche a su debido tiempo, entonces podría ser rota mi alianza con David, mi siervo, de que tendrá un hijo que reine en su trono, y con los levitas sacerdotes mis ministros. Así como son incontables las estrellas de los cielos e innumerables las arenas del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y de los levitas mis ministros. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías diciendo: ¿no has visto lo que este pueblo anda diciendo? Las dos familias que eligió el Señor las ha rechazado y desdeñan que mi pueblo sea una nación ante ellos. Esto dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi alianza con el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra, en ese caso rechazaría a la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, y no tomaría de su estirpe los gobernantes para la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob, cuando haga volver a sus deportados y me compadezca de ellos. Jeremías 34. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra sometidos a su dominio y todos los pueblos, atacaban Jerusalén y todas sus ciudades. Esto dice el Señor, Dios de Israel: vete a hablar a Sedecías, rey de Judá, y dile: esto dice el Señor: mira, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y le prenderá fuego. Tú no escaparás de sus manos, sino que serás apresado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, que te hablará cara a cara, e irás a Babilonia. Sin embargo, escucha la palabra del Señor, oh Sedecías, rey de Judá.
Esto dice el Señor acerca de ti, no morirás a espada, morirás en paz. Y lo mismo que quemaron incienso por tus padres, los reyes que te precedieron, lo quemarán también por ti y plañirán. Ay, Señor, porque esta es la palabra que he pronunciado, oráculo del Señor. El profeta Jeremías dijo a Sedecías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén mientras el ejército del rey de Babilonia hacía la guerra a Jerusalén y al resto de las ciudades de Judá, Laquis y Azecá, pues estas eran las ciudades fortificadas que quedaban. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor después del pacto que hizo el rey Sedecías con todo el pueblo que había en Jerusalén, proclamando una manumisión, para que cada uno dejara libres a su esclavo hebreo y a su esclava hebrea, de modo que nadie tuviese como esclavo a un judío hermano suyo. Todos los nobles y todo el pueblo que habían aceptado el pacto de que cada uno dejara libres a su esclavo y a su esclava, de modo que no lo tuviesen más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres. Pero luego se echaron atrás e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres y los sometieron como esclavos y esclavas. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías de parte del Señor, diciendo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo pacté alianza con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, diciéndoles: al cabo de 7 años cada uno dejará libre a su hermano hebreo que le haya sido vendido. Él te servirá 6 años, luego lo dejarás libre de estar junto a ti. Pero vuestros padres no me escucharon ni me prestaron oído. Últimamente vosotros os habíais convertido y hecho lo recto a mis ojos, proclamando cada uno la manumisión de su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en el templo donde se invoca mi nombre. Sin embargo, después os habéis echado atrás y habéis profanado mi nombre. Cada cual ha hecho volver a su esclavo y a su esclava, a quienes había dejado libres, y los habéis forzado a que os sirvan como esclavos y esclavas. Por eso, así dice el Señor: vosotros no me habéis obedecido en lo relativo a que cada uno diera la libertad a su hermano y a su prójimo. Pues mirad, yo doy contra vosotros, oráculo del Señor, la libertad a la espada, a la peste y al hambre, y voy a hacer de vosotros un escarmiento para todos los reinos de la tierra. A los hombres que hayan infringido mi alianza, que no hayan cumplido las condiciones de la alianza que se habían comprometido ante mí, haré con ellos como con el becerro que partieron en dos para pasar entre sus trozos. A las autoridades de Judá y de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes, y a todo el pueblo llano que pasaron entre los trozos del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que atentan contra sus vidas. Sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. También a Sedecías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que atentan contra sus vidas, en manos del ejército del rey de Babilonia que se ha retirado de vosotros. Mirad que yo voy a dar una orden, oráculo del Señor, para hacerles volver contra esta ciudad y que la ataquen, la conquisten y le prendan fuego. Y a las ciudades de Judá las convertiré en desolación sin nadie que las habite. Jeremías 35. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor en los días de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, diciéndole: Vete a la familia de los recabitas para hablar con ellos. Tráelos al templo del Señor a una de las salas y dales a beber vino. Yo tomé a Yazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Los conduje al templo del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Yigdalías, hombre de Dios, que está junto a la sala de las autoridades, encima de la sala de Maasías, hijo de nobles, el guardián del vestíbulo. Ofrecí a los hijos de la familia de los recabitas jarras llenas de vino y copas, y les dije: bebed vino. Ellos contestaron: no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó: no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos. No construiréis casas, no sembraréis semillas, no plantaréis viñas, ni las tendréis en propiedad, sino que habitaréis en tiendas toda vuestra vida para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros sois peregrinos. Nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo cuanto nos ordenó, de modo que no bebemos vino en toda nuestra vida, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas.
Tampoco construimos casas para morada nuestra, ni tenemos viñas ni campos sembrados, sino que habitamos en tiendas y escuchamos y hacemos todo lo que nos mandó Jonadab nuestro padre. Y cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, nos dijimos: vayamos y entremos en Jerusalén para escapar del ejército de los caldeos, del ejército de los arameos. Por eso estamos viviendo en Jerusalén. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías diciendo: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: vete y diles a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿es que no aprenderéis la lección y obedeceréis a mis palabras? Oráculo del Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, han sido cumplidas. Él ordenó a sus hijos no beber vino y ellos no lo han bebido hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. En cambio, yo os he hablado tantas veces y no me habéis obedecido. Yo os he enviado una y otra vez a tantos siervos míos, los profetas, a deciros: convertíos cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no andéis tras dioses extranjeros dándoles culto, y así habitaréis la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Pero no prestasteis oído ni me obedecisteis. En cambio, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el mandato que su padre les dio, pero este pueblo no me ha obedecido. Por eso así dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: voy a traer sobre Judá y sobre cuantos habitan en Jerusalén todas las desgracias que les he predicho, porque les hablé y no me escucharon, les llamé y no me respondieron. En cuanto a la familia de los recabitas, dijo Jeremías: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: porque habéis obedecido el mandato de Jonadab vuestro padre y habéis guardado todos sus preceptos y habéis hecho cuanto os ordenó, por eso así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no faltarán a Jonadab, hijo de Recab, descendientes que estén siempre en mi presencia. Sabiduría 17, 1-13. Grandes son tus juicios y difíciles de explicar, por eso las almas sin instrucción andan errando. Los inicuos, pensando que podían dominar al pueblo santo, quedaron encadenados por tinieblas y cautivos de una larga noche, encerrados bajo techos, huyendo de la eterna providencia, creyendo que podían esconderse con sus pecados ocultos bajo el oscuro velo del olvido. Fueron dispersados, presos de tremendo espanto, perturbados por apariciones. Ni el escondite que los retenía los preservó del temor. A su alrededor retumbaban sonidos espantosos y surgían tétricos fantasmas con rostros siniestros. Ni el fuego más violento les podía alumbrar, ni el fulgor resplandeciente de los astros podía iluminar aquella noche horrenda. Solo se les mostraba una hoguera aterradora que ardía por sí misma, y cuando se iba de su vista aquella aparición quedaban tan asustados que juzgaban más horrible lo que antes habían visto. Los engaños de artes mágicas cayeron por tierra, y sobre la jactancia de su saber la prueba más ignominiosa. Pues los que prometían alejar del alma enferma miedos y temores, ellos mismos se enfermaban con pánico grotesco. En efecto, aunque nada inquietante debería asustarlos, espantados por el paso de las bestias y el silbido de serpientes, se morían de miedo, negándose a mirar el aire del que no podían escapar. La maldad es cobarde, se condena por su mismo testimonio, reprochada por la conciencia, supone siempre lo peor. Y el miedo no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón, y cuanto menos se espera en estos interiormente, tanto más grave se juzga la desconocida causa del sufrimiento. Ellos, aquella noche realmente paralizante, surgida de los antros del impotente Hades, adormecidos con un mismo sueño. Gálatas 5, 16-26. Y os digo, caminad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu y el Espíritu tiene deseos contrarios a la carne, porque ambos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que os gustaría. Si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Sobre ellas os prevengo, como ya os he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad,
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente.